para que nosotros decidamos clamar y buscar el rostro de nuestro Señor. Lo tenemos ahí. Jeremías capítulo 33, vamos a leer del versículo 3, del versículo 1 hasta el 4. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí, repita eso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ardientes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, y te imploramos desde el fondo de nuestro corazón que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, nos ayudes a creerla, a vivirla, Señor, nos ayudes a entender que a pesar de cualquier circunstancia en la que podamos estar viviendo, y aunque nosotros seamos los culpables de las cosas que estén pasando, Señor, tú en ningún momento te olvidas de tus hijos, Señor, y como dice ahora tu palabra, Señor, traerás sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Te imploramos, Dios, que nos hables al corazón, nos conoces bien y sabes, Dios, la porción que cada uno de nosotros por nombre necesita. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. El profeta Jeremías, a él le tocó vivir muchísimas cosas difíciles. Él les tocó vivir antes y después que éstas sucedieran. Le tocó vivir la abundancia, ¿cómo se llama? La alerta que Dios le daba a él sobre las cosas que venían. Le tocó escuchar del por qué venían todas estas cosas, que no era algo antojadizo de Dios, sino que era algo que Dios le había mandado a Jeremías que hablara al pueblo para que el pueblo se convirtiera, para que el pueblo buscara a Dios y que no fuera él el que se doblegara con el pueblo, sino que fuese el pueblo que agarrara, quien pudiese ver, si había todavía esperanza, pudiese ver en la palabra que Jeremías llevaba un corazón arrepentido. Pero eso, mis queridos hermanos, no se logró dar. El corazón arrepentido en Israel no se pudo dar, y entonces Dios mandó un ejército fuerte, los caldeos, para que tomaran posesión del lugar, para que se llevaran cautivo a Israel y para que mataran a muchas personas, destruyeran muchas casas, hicieran pedazos las ciudades, y Dios permitió, porque el pueblo se había olvidado de él. Ahora, quizás nosotros no nos hemos olvidado de Dios. Quizás nosotros en distancia estaremos cerca de lo que para nosotros significa Dios, la iglesia, los hermanos en Cristo, pero Dios no está cerca porque la iglesia está cerca, no está cerca porque el pastor, tengo el número del pastor, o conozco a los hermanos, los veo de vez en cuando, les digo Dios les bendiga de vez en cuando. Eso no quiere decir que yo estoy cerca de Dios. Porque Dios no es carne, y no por verlo a usted yo fui a buscar a Dios, no porque me encontré al pastor, ya no voy a la iglesia, ya vi al pastor, es como ir a la iglesia. Eso no es así. Nosotros venimos a la iglesia buscando el rostro de Dios, pero cuando nosotros nos vamos, el rostro de Dios sigue con nosotros, que la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y que en nosotros mora el Espíritu Santo. El problema es que allá afuera hay demasiadas tentaciones, hay demasiados anuncios, hay demasiadas cosas que nos llaman la atención, y nos llaman la atención no por feo.
¿verdad? Porque las cosas que nos son que nos repelen, pues, uy, mira qué feo, pero ya está ahí, llegamos, pues. Si de repente usted viera un ratón, uy, un ratón, pero usted no sale a buscar al ratón, o sí, o la culebra, o qué sé yo, a no ser que lo quiera cazar o algo, pues, sino que usted sale en carrera, pega el grito y sale en carrera. Yo creo que todos, la mayoría, al menos las hermanas, quizás arriba de las sillas o corriendo, yo no sé, ¿verdad? De repente, ustedes se dieron cuenta, hubo un temblor en cerca de Los Ángeles, ya de 6.5 creo fue en la escala de Richter. Ya es fuerte, hermanos, no es fácil. Y ahí están con las amenazas que la otra semana se espera algo más fuerte. Entonces, claro, si nosotros estamos pensando que las cosas que vemos, las cosas que dicen, lo que el hombre anuncia, lo que yo tengo a mi alrededor, que siempre me causa emociones y me causa sentimientos, es lo que yo espero, yo voy a pasar nervioso y comiéndome las uñas y de mal humor. Cuando usted pasa enojado, cuando usted pasa con temor, usted pasa de mal humor. Y cuando nos venimos a dar cuenta, la gente a la cual nosotros decimos amar son las que pagan el precio de los platos rotos. Te callas, ¿verdad? Porque ellos no nos pueden responder, no nos pueden hacer nada. En el trabajo no le podemos decir nada al jefe, o por lo menos no como quisiéramos. Y a otra persona igual que nosotros, pues no le decimos nada porque nos vamos a meter en problemas. Pero la gente que queremos, que se supone que nosotros deberíamos de tenerles más paciencia y más cariño, llegamos ya topados porque estamos tan cargados, estamos tan metidos en las cosas del mundo que ya no hay paz en nuestro corazón. Y ya la palabra de Dios y las promesas de Dios, que son casi 8,000, ¿sabía usted? Casi 8,000 promesas hay en la Biblia para nosotros. Eso quiere decir que no hay problema que usted tenga, que no tenga una respuesta, una salida bíblica de Dios para usted. Así, no hay. Y por eso es que yo le invito siempre, cuando usted quiera algo de Dios, cuando usted espere de Dios, vaya a la Biblia, busque en la Biblia. Hay unas Biblias, Biblia Promesas se llama, donde todas las promesas están resaltadas, y qué bonito, ¿verdad? Eso le facilita a usted. Y cuando usted anda buscando, mire, aunque sea en internet, hermano, detalle de las promesas de Dios, y ahí le van a salir el montón de versículos, y busquen la palabra donde Dios le está anunciando a usted que le va a ayudar, porque Dios, y eso téngalo presente, Dios no le va a resolver el problema por lástima. Porque si Dios tuviese lástima, no hubiera permitido que todas estas destrucciones se llevaran a cabo, no permitiera todas estas catástrofes, las guerras y todo eso. No, Dios no tiene ese problema. Dios trabaja con un programa y sujeto a su palabra. Y por eso es que cuando usted quiere algo de Dios, vaya a la palabra. No se quede con las promesas de la abuela. No, vaya a la palabra. No, por favor, vaya a la palabra. No, la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Mi querido hermano, ¿dónde dice la Biblia de eso? ¿Dónde dice la Biblia que ni una hoja cae, hermano? Mire, amados hermanos, no se deje, no se equivoque. No permita que su vida cristiana sea dirigida por sus circunstancias, por sus emociones, sino que usted debe ser regido por las promesas de Dios. Si Dios no le ha prometido nada, hermano, por ejemplo, imagínese que alguien me dice, mire pastor, pero yo soy creyente, ¿y por qué estoy teniendo problemas? Ahora que soy creyente, que Dios está conmigo, que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿se supone o no? ¿Se supone que no voy a tener problemas? Esa es la lógica humana, ¿o no? La vez pasada vi una foto de una muchacha que estaba hablando, estaba en un cajero, pero tenía dos animales, dos tremendos perros, de esos pitbull, pero los grandotes, ¿verdad? Que estaban cuidándola a ella, pues ella lo más tranquilo estaba sacando su dinero. Entonces la Biblia dice que los ángeles son ministros a nuestro servicio. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, ¿por qué nos pasan los problemas? Porque, hermano, no están con nosotros
para defendernos de todo lo que nosotros nos dé la gana. Están con nosotros para que en nuestro caminar creyente, en nuestra vida creyente, y cuando metamos a Dios en todos nuestros propósitos, entonces Él nos va a ayudar a que todo suceda hasta un buen fin. No porque vaya pues a que los ángeles me lleven al party del cual estoy invitado, ¿verdad? Que nos ayude, Señor, permíteme engañar a más gente para que pueda vender el carro aunque esté arruinado, ¿verdad? Pero ayúdame y te prometo que te voy a dar el diezmo. ¿Usted cree que a Dios le interesa ese diezmo? Pues a nosotros quizás sí, pero a Dios no. A Dios no. Nada de nuestras promesas, de lo que nosotros le podamos dar a Dios, eso no tiene ninguna importancia en el cielo. Hablando de cosas materiales. Lo que Dios desea de nosotros, número uno, que creamos en Él, ¿sí? La Biblia dice que es necesario que el que busca a Dios crea que le hay. Número dos, que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que si usted busca a Dios, oiga bien por favor esto, no se va a salir con las manos vacías. Él es galardonador. Y galardonador quiere decir, Él es premiador de aquellos que le buscan. Pero para acceder a ese premio, usted tiene que creer que verdaderamente usted ha venido a la iglesia y Dios está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Él? Ahí está Él. Entonces, una de sus promesas, ¿cuál es? Que Dios está con nosotros. Entonces, no me pregunte, yo no sentía a Dios. Usted no lo sintió porque usted venía desconectado de Dios. Porque Él cumple sus promesas. Porque usted no ha venido a escuchar a ver con qué locura le sale el pastor. No, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Estamos reunidos en el nombre del Señor. Entonces aquí está Él con nosotros. Entonces lo que tiene que hacer usted, número uno, tiene que reconocer que Él es Dios. Que Él es Dios. Y tenemos que descansar. Fíjense que Jeremías le tocó ver al pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo amante de las cosas materiales. El pueblo de Israel no tenía ninguna necesidad económica. Fue en tiempos de bonanza de Israel cuando esto pasó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esa misma bonanza hizo que el pueblo caldeo deseara lo que Israel tenía. La misma, mire qué cosa más curiosa. La misma bendición que Dios les había prometido, las cosas materiales que Dios les había prometido, fue lo que atrajo a los caldeos. Y vinieron los caldeos y se fueron sobre ellos y destruyeron la ciudad y prácticamente se llevaron todo, tanto que a la fecha todas esas tribus no han vuelto a aparecer. La bendición de Dios. Es como cuando usted de repente, se sienta y trae un postre riquísimo. Si usted no lo cuida, de repente el postre puede estar bien rico, pero de repente comienzan a llegar las moscas, ¿o no? Comienzan a llegar las moscas a quererle quitar algo de su postre. Entonces, si usted no está agarrado en las manos de Dios, ese postre le va a ser de maldición. Y eso es lo que ha pasado para muchos. Entonces Israel no hizo caso. Y fíjense que Jeremías, un profeta que ya tenía varios años de estar predicando, de estar anunciando la palabra de Dios al pueblo. Pero por anunciar la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios a un pueblo que no la quería escuchar, lo metieron preso. Y cuando estaba ya metido preso, prácticamente sin culpa, estaba preso porque el pueblo no quería las advertencias de Jeremías. O sea que recuerda, Jeremías estaba antes de la caída de Israel. A él se le advirtió, a Jeremías le enseñaron lo que iba a pasar. Y entonces Jeremías anunciaba lo que venía con un gran dolor en su corazón, porque él ya lo había visto. Y por eso decía a Israel, pero Israel no le hizo caso. Y tanto él venía y anunciaba que Israel se hartó de él y lo metieron a la cárcel. Pues en la cárcel, oiga bien, en la cárcel llegaba la palabra de Dios. Y en este caso, fue allí cuando Dios le habló a Jeremías y le dijo, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Oiga esto, estando él aún preso en el patio de la cárcel. No le llegó cuando estaba libre. Probablemente la palabra no le va a llegar a usted cuando ya se sienta bien.
o cuando ya haya pagado las deudas, o cuando no tenga problemas con sus niños. La palabra le va a llegar para que usted la utilice, la crea y la ponga en práctica. No para que la escuche como escuchar la música. No, para que usted la retenga y sepa de dónde va a venir el problema. Y entonces diciendo, versículo 2, así ha dicho Jehová. Y vean lo que dice de Jehová. ¿Qué dice ahí? Que hizo la tierra Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. O sea, estaba mostrándoles la autoridad, porque también Israel tenía otros dioses paganos. Entonces le decía Jeremías al pueblo, pues el Dios que hizo la tierra y el Dios que la ha firmado hasta este momento, que se llama Jehová, es el que me manda a decir esto. Y entonces le dijo a Jeremías, oiga esto, le dijo a Jeremías, estas palabras no fueron para el pueblo. Oiga esto lo que dice, versículo 3. Clama a mí, ¿y qué dice ahí? Y yo te responderé, y te enseñaré cosas, ¿qué dice? Grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las características de las cosas que Dios le iba a enseñar a Jeremías? Grandes y ocultas. Lo grande es difícil ocultar, ¿sí o no? Pero no para Dios. No para Dios. Entonces, no están a la vista. Para muchos va a pensar que es locura. Algunos amigos suyos le van a decir, no hagas eso, no hagas eso. Pero entonces dice aquí, clama a mí. O sea, ya deja de buscar por otro lado. Ven, a Jeremías le estaba diciendo, háblame. Y Jeremías preso. No estaba libre Jeremías. Y Jeremías no estaba haciendo lo que el pueblo hacía. Muchas veces nosotros vamos a estar en una situación de dificultad y ahí Dios nos dice, clama. Imagínense, parece contradictorio, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que estoy pensando, Dios sabe lo que estoy sintiendo, Dios sabe de qué cosas tengo necesidad, si dice la Escritura. Él lo sabe aún antes de que yo se lo diga, de que yo ore, Él ya lo sabe. Pero da la casualidad que Dios quiere hablar con usted. Dios quiere que sus labios se abran para decirle a Dios qué es lo que usted quiere de Él. Usted no puede clamar a alguien que usted no confía en Él. Usted no puede clamarle a alguien que usted cree que no existe, porque usted se va a sentir loco, se va a sentir torpe, usted solo se va a sentir mal. Entonces la Biblia dice, clama a mí, búscame a mí. Y clamar, mis hermanos, no es la oracioncita para antes de los alimentos. Ese no es orar. Póngame atención. Bendecir los alimentos no es orar, es eso, bendecir los alimentos. ¿Está conmigo? Eso no es otra cosa. Pero como no oramos en otro momento, venimos nosotros y bendecimos los frijoles y además, Señor, te pedimos tiempo para orar. Y ese es un tiempo para bendecir. Y mire qué tremendo es que a alguien se le ocurra traer toda su lista de oraciones, ¿verdad? Porque no ora en otro momento cuando hay otras personas que quieren comer ya. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted va, hermano, ore usted. Y Señor, bendice tus alimentos. Y ahí comienza a acordarse de todas las penas que tiene y el estómago le va a decir amén, amén, y yo, hermano, perdóneme, pero yo ya he tenido que decirle a alguien que está comiendo, que vamos a comer conmigo, que hermano, ya estuvo, tengo hambre. ¿Por qué? Porque la oración es para bendecir los alimentos. Hablar con Dios es en otro momento. Poner todas mis quejas, todas mis penas delante de Dios es en otro momento. La Biblia dice que yo apartado en mis aposentos, o aquí cuando toda la congregación, no es para estar aquí, oh Señor, por unos 4 frijoles que nos vamos a comer. No. Entonces nosotros tenemos que tomar ese tiempo, y usted no va a tomar tiempo si usted no cree que Dios le escucha. Usted no va a tomar tiempo si usted no cree que Dios le va a ayudar, que Dios le puede ayudar. Y usted no va a tomar tiempo si Dios cree que está bien, Dios existe, está bien, Dios puede, pero no estoy seguro que Dios quiere. Entonces, para que usted se convenza que sí Dios quiere, vaya a la palabra. Aquí dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. ¿Qué es lo que promete Dios hacer?
Responder. A veces, dígame si no, hermano, dígame si estoy equivocado o no. A veces no son cosas materiales lo que queremos, sino que saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Amén. ¿Me voy o me quedo? ¿Compro o no? ¿Hablo o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a veces sí necesitamos cosas materiales, pero esto es una promesa de enseñarnos dónde está la respuesta. Entonces, si nosotros seguimos sin respuesta, es porque no hemos clamado, porque Dios promete. Ahora, su palabra le promete que usted clama a Él le va a dar respuesta. Dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Ni siquiera dice, te voy a mandar al pastor. No, yo te responderé. O sea que es algo que Dios va a hacer en usted. Usted lo va a oír, usted lo va a entender. Usted va a decir, clama a mí. Clama a mí. Aquí ni siquiera está diciendo, trae una ofrenda. Nada. ¿Qué dice? Clama. Clama. Escuché a un pastor la otra vez, clama con tu ofrenda, hermano, trae una ofrenda que demuestre tu clamor. Ay, digo yo, bueno, está bien el que lo quiera hacer, ¿no? Pero aquí dice, clama a mí. Relacionar esto con dinero es tergiversar la palabra. Aquí habla de fe. Y entonces dice, clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé. Y te enseñaré. Te enseñaré. No dice te daré. ¿Sabe por qué no dice te daré? Porque las respuestas ya están. Porque las salidas ya están. Dígame, a veces no conocemos el lugar y viene usted y pone su GPS y pone la dirección. Y entonces viene el GPS y le comienza, cruza aquí, cruza allí, cruza allí, y de repente se da cuenta que, ay, sí estábamos bien cerca, ¿verdad? Sí, pero no teníamos la respuesta. Entonces Dios no es que le va a mandar un paquete de dinero desde el cielo, no es que va a mandar un ángel y le va a decir, vaya, quítate gripe. No, es que le va a dar la respuesta que ya existe, pero no la ve. Porque dice aquí que eso es grande, pero está ¿cómo? Oculto. Oculto. ¿Quiere verlo? Clame a Él. Y entonces, no sé cómo, no sé cuándo y no sé dónde, de repente los ojos se le van a abrir. Oh, mira, fulano. Cuando Agar, la mujer que tenía Abraham, que dio a luz uno de sus hijos, el hijo, llamemos así, el hijo bastardo de Abraham. Dios le dijo a Abraham que la despidiera. Abraham no quería al principio porque no le pareció justo y además su primogénito se iba con ella. Pero Dios le dijo, haz lo que te dice Sara. No te preocupes que yo voy a hacer de él una gran nación. O sea que Dios le estaba diciendo, no te preocupes, yo me hago cargo. Entonces vino Abraham, tanto le creyó a Dios que agarró una ración de agua y de pan de un día. Y se la dio y le dijo, ahí está el desierto, camine. Y se fueron. Y entonces Agar estaba tan abatida allá en medio del desierto. Y dijo, no, yo no voy a ver morir a mi hijo. Yo no voy a ver morir a mi hijo. Y entonces puso al niño en una media sombra y ella se apartó como un tiro de piedra, dice la Biblia. Entonces se apartó porque dice que yo no lo quiero ver morir. O sea que ella ya daba por muerto al hijo. Y entonces, como el niño era heredero también de promesa, porque Dios dijo, yo lo voy a cuidar, yo voy a hacer de él una gran nación también. Entonces, cuando el niño gritó, cuando el niño clamó, entonces un ángel se le apareció a ella y le dijo, ¿por qué lloras? Y entonces el ángel le mostró dónde estaba una fuente de agua allí mismo. Hermano, la respuesta está en nuestras manos muchas veces. Pero la sabiduría solo viene de Dios. A veces es algo tan sencillo y nos complicamos de gran manera, hermano. Y usted dice, si fácil era la cosa. No. La respuesta era grande. Pero ¿cuál era el problema?
estaba oculta. Y mire la tercera característica de lo que Dios va a mostrar. ¿Qué dice ahí? Que tú no conoces. ¿Quiere entrar al terreno de lo desconocido que le va a bendecir a usted? Clame a Dios. ¿Quiere la respuesta que tanto usted está pidiéndole a Dios? ¿Quiere que Dios ilumine a alguno de sus muchachos respecto de algo? Vaya a Dios. Mira, aquí ahora, yo se los digo, hermano, yo en mi país abogado, pero aquí con mis muchachos yo me siento inútil, porque no conozco bien el sistema ya a ese nivel. Y mi hijo me contaba, papá, fíjate, porque acaba de estar aplicando él. Entonces él está aplicando para un trabajo mucho mayor, pues, o sea, ya es otra cosa. Y entonces, y yo decía, yo quisiera conocer a alguien, pero ¿a quién conozco a ese nivel? ¿Ah? Por cuestiones de financieros y tecnología, ya estamos hablando de otra cosa, pues. Ya se salió de mis manos. ¿Y qué me queda, hermano? ¿Qué me queda? Pedirle a Dios. Justamente pedirle a Dios. Porque yo no puedo, yo no tengo la respuesta. Y mire, pero lo primero que nosotros pedimos con mi esposa es que Dios ocupara esta circunstancia para que mi hijo volviera a entusiasmarse con Dios. ¿Cuál fue nuestra felicidad de que vemos a mi hijo por completo, totalmente diferente, hermano? Yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque clamamos a Dios y Él nos respondió. Y nos ha dado respuestas grandes y ocultas que definitivamente nosotros no conocíamos. Ya comienza a trabajar, ¿cuándo dijo? El 10 de este mes comienza a trabajar. Feliz, mijo, feliz. Y todavía le dijeron, mira, pero vamos a necesitar que tú vayas a varios estados. ¿No tienes problemas con eso? No, le digo, no, estoy solterito, no hay ningún problema. Así que feliz, entusiasmado están los muchachos. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Yo? No. Clamé. ¿Qué tiene que hacer usted? Clamar. Le digo, mi hermano, ahí con el problema de salud que está pasando, hay doctores que no tienen la respuesta. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Clamar para que Dios ilumine ¿a quién? Al doctor. Al doctor. Si Dios lo ilumina a él, ¿va a llegar a autorrecetarse? No. Entonces tenemos que clamar. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí. Mire, herí. Dios dice, herí. ¿Con quién los hirió? Con los caldeos, a los cuales herí. ¿Dónde vamos? Yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de ¿qué? De su maldad, de toda su maldad. Mire, hermano, yo le digo, Dios está en todo lugar, Dios está presente en todo lugar, pero el favor de Dios, la bendición de Dios no está en todo lugar. Y Dios esconde su rostro. Si Dios sonríe con usted, la bendición de Dios llega a usted. Amén. Si Dios se da la vuelta, hermano, es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a esconder su rostro delante del Padre. Y termina esto diciendo, porque vinieron a pelear contra los caldeos. Pero vamos aquí al versículo 6. He aquí, yo les traeré. Mire, yo los herí, pero ¿qué voy a hacer? Les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo no sé, hermanos, porque cada uno sabe cómo está, pues yo solo sé que Dios tiene la respuesta para todos nosotros, y cualquiera que sea su situación. Por años está la misma expresión: a cualquier situación. ¿Alguien sabe cómo se termina esa oración? A cualquier situación, Jesús es la solución. Así.
Cualquiera, no importa. ¿Usted cree que Dios tiene problemas con la tecnología? No, si Él mismo la da. La ciencia, Él mismo la da. Lo complicado del mundo, Él mismo lo ha hecho. Y Él para nosotros lo puede descomplicar. ¿Qué es lo único que pide Dios? Que le pidamos a Él. Clama a mí y yo te responderé. Así es que, mis queridos hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y hoy vamos a aprovechar estos momentos que nos quedan. Usted en su condición, usted en la situación en la que usted se encuentre. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a cantar una alabanza. Y vamos a decirle al Señor que verdaderamente queremos estar en su presencia. Quiero estar en su presencia. No que Dios esconda el rostro de nosotros, sino que por el contrario, que Él nos sonría, que Él haga iluminar su rostro delante de nosotros y que con su presencia nos bendiga, derrame sobre nosotros sanidad y bendición. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia. Dígale al Señor, y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber, sí, Señor, de tu sabiduría y de tu presencia, Señor, de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia. ¿Por qué no ponemos en pie, iglesia? Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Sí, Señor, necesitamos adorarte a ti, Señor, buscar tu rostro. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más.
Delante de ti, Señor, ponemos todas nuestras necesidades, Dios. Hay respuestas que no las tenemos, Dios. Y hoy clamamos a ti, Señor, para que derrames ese conocimiento, esa sabiduría, esa sanidad en nosotros, Padre. Queremos honrarte, queremos bendecir nuestras familias, Dios. Y no lo podemos hacer si tú no nos ayudas. Así que descansamos en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gloria al Rey. Bien, mis queridos hermanos, antes de terminar, vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a ser fieles en la medida que nuestra fe nos lo permita, ¿verdad? Vamos a